Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este video donde hablaremos del método Hunter-Natch para calcular etapas de equilibrio en sistemas de extracción líquido-líquido. Eh, la figura que se ve en estos momentos en pantalla muestra una columna de extracción líquido-líquido. En la parte superior vamos a alimentar una corriente F, en la parte inferior vamos a introducir una corriente con un solvente. Ok, en el domo saldrá una corriente que vamos a denominar extracto y en los fondos una corriente que se denomina refinado. Tengo un video explicando el principio de los sistemas de extracción líquido-líquido. En estos momentos pasará un link en la parte superior para que lo puedan revisar. ¿Sí? Ahí explico a detalle qué pasa con los sistemas de extracción líquido-líquido. A grandes rasgos, lo que sucede es que en la corriente F tengo dos componentes. Por lo regular, en la corriente solvente tengo un componente puro. Y uno de los dos componentes que viene en F va a ser soluble en el solvente que entra en la corriente S. De tal manera que al estar en contacto íntimo líquido-líquido, bueno, pues ese compuesto, ese componente que es soluble tanto en un compuesto de F y en un compuesto de S, bueno, pues se va a repartir en ambas fases, ¿ok? Ese es el asunto. Bueno, ahora vamos a analizar qué pasa en la primera etapa. Si nosotros hacemos un balance de materia alrededor de esa zona que acabo de dibujar, tendríamos que la entrada F más el extracto de la etapa 2 será igual al refinado que abandona la etapa 1 más el extracto de la etapa 1. Lo que voy a hacer es pasar la corriente de extracto del lado izquierdo, la corriente de extracto 1 y la corriente del extracto 2 del lado derecho. ¿Ok? Ahora nos quedaría de esa manera. Si nosotros ahora tomamos un balance hasta la segunda etapa, tendríamos lo siguiente. ¿Ok? Ahora la entrada sigue siendo F, la otra entrada sería E3, la salida sería R2 y E1. Nuevamente hago el arreglo que hice anteriormente y nos damos cuenta que F menos E1 se va a repetir, ¿sí? Y del otro lado simplemente se va a incrementar los subíndices de R y de E, ¿ok? Si nosotros hacemos eso por toda la columna, hasta llegar al fondo, tendríamos lo siguiente, ¿ok? La entrada F más la corriente del solvente sería igual a R de la etapa N más el extracto de la etapa 1. Si hago el acomodo que he hecho anteriormente en los dos balances anteriores, tengo que F menos E1 es igual a Rn menos S. Si nos damos cuenta, F menos E1 se repite en todos los balances. Entonces podríamos decir lo siguiente, ¿sí? Que F menos E1 va a ser igual a todas las posibles combinaciones de todas las etapas de Rn menos 1 menos En. Y esto va a ser igual a un punto que le vamos a llamar punto P. ¿Ok? Bueno, vamos a ver un ejemplo para que quede esto más claro. Vamos a hacer la extracción de ácido acético mezclado en agua con isopropil éter. ¿Ok? En la corriente F vamos a alimentar 100 kilogramos por hora de ácido acético y agua. El ácido acético también se disuelve en isopropil éter. ¿Sí? Ese es el que vamos a recuperar. Es lo que les platicaba al principio de este video. Y bueno, pues entonces como solvente vamos a tener a isopropil éter, que en este video yo voy a etiquetar como IPE, va a entrar puro. Y lo que queremos es que la corriente refinado ya solo tenga 10% máximo de ácido acético. ¿Ok? El resto debería de transferirse a la corriente de solvente y salir en el extracto, pero de ahí no sabemos qué composición va a salir. ¿Ok? Tampoco conocemos cuánto entra de solvente. Vamos a ver entonces qué hacer con este problema. Primero vamos a resolver cuánto mínimo necesitamos solvente y luego a cierta cantidad de solvente vamos a descubrir cuántas etapas de equilibrio se necesitan. Los datos de equilibrio líquido-líquido por lo regular tienen esta forma. Vienen en porcentaje peso, tanto para la etapa de refinado como para la capa de extracto. ¿Sí? El primer compuesto que está aquí numerado es el solvente de alimentación o acarreador, en algunos casos así le llaman. El segundo es el soluto o es la especie que se va a repartir en ambas, en agua y en isopropil éter. Y el último va a ser el solvente de extracción, ¿ok?
Ese es el acomodo que yo ahorita aquí muestro. Ahora, es más factible o más fácil manejar esto en fracción peso, ¿sí? Para construir los diagramas. Yo recomiendo hacerlo en fracción peso. Entonces estos datos simplemente todos fueron divididos entre 100 para tener lo que se ve en la segunda tabla. Bueno, con esta tabla yo puedo construir diagramas de equilibrio ternario, líquido-líquido, como el que veo a continuación. Una herramienta que puedo usar para construir esos diagramas es ProSim. ProSim tiene ahí una herramienta que nos ayuda a hacer este diagrama a partir de los datos como los mostré anteriormente. Dejaré en la descripción de este video un link de ese video donde explico cómo construir los diagramas, y en estos momentos también estará pasando en la parte superior un enlace para que puedan consultar ese video y cómo se construye este diagrama. ¿Ok? Bueno, estos diagramas tienen características especiales. Por ejemplo, en cada esquina, en cada arista del triángulo, tengo la composición pura de uno de los componentes. En este caso, aquí en la parte superior tengo de ácido acético, a la izquierda inferior tengo al isopropil éter y a la derecha tengo agua. ¿Ok? El acarreador, el soluto y el solvente de extracción. ¿Sí? Las líneas horizontales, es decir, estas que estoy ahorita señalando, corresponden a las composiciones de ácido acético, ¿sí? Las líneas que estoy ahorita señalando, las que están a 120 grados, por decir algo, a partir de, si tomamos como referencia X, el eje de X, una línea horizontal en el fondo, estas líneas que estoy señalando en estos momentos corresponden a la composición del isopropil éter. ¿Ok? Y el resto, estas que estarían a 60 grados, si las vemos así, estas líneas que estoy señalando en este momento corresponden a el agua. ¿Ok? Bueno. ¿Cómo vamos a calcular el solvente mínimo que necesitamos para este problema que ya hemos mencionado? Bueno, pues a partir del diagrama, lo primero que tenemos que hacer es colocar, ¿sí? Los puntos que conocemos. En este caso conocemos la composición de la alimentación, y nos dice que tiene el 35 de ácido acético. Si nos damos cuenta, hemos dicho que estas líneas son las de ácido acético, 70, 60, 50, ok, 40, 30, aquí está, a la mitad está 35, muy bien, y de agua 65, ok, entonces esta es la de agua, 10, 20, 30, 40, 50, 60 y 65, y está lógico sobre la línea de 0% de isopropil éter, ok, está aquí en esta parte donde aquí isopropil éter es 0. Ahí está localizado el punto F. El punto de solvente estaría aquí, 100% isopropil éter, no hay de otro compuesto. Y de refinado nos dice que debe tener 10% de ácido acético, pero no nos dice cuánto de los demás. Ese punto está localizado en esta parte. Si se dan cuenta, estoy sobre la línea de 10% en ácido acético, pero que toque la curva del límite de miscibilidad. ¿Ok? Entonces aquí va a ser colocado ese punto, porque va a estar en equilibrio con la etapa, con la corriente de entrada, ¿sí? Perdón, con la corriente de salida de la última etapa. Entonces estará colocado aquí sobre el límite de miscibilidad. Ese punto, ¿sí? Tiene las coordenadas de 10% en B, es decir, en ácido acético, ¿sí? 88% en agua, ¿sí? Vean, es sobre esta línea 80, 88 aproximadamente, y el resto sería un 2%, si aquí es 0 y aquí es 10, 2% de isopropil éter, ¿ok? Bueno, esos son los tres puntos que conocemos. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Bueno, pues tenemos que hacer que alguna de las líneas de reparto coincidan con la alimentación. En este caso, las líneas que tengo, ninguna coincide. ¿Qué hacemos? Bueno, pues lo que se hace es tratar de trazar líneas para poder interpolar, como se ve a continuación. Muy atentos, vean, lo que hago es tomar los límites de alguna línea de reparto, ¿sí? Por ejemplo, esta, de donde tocó la curva de miscibilidad, ¿ok? Tracé líneas paralelas a las líneas diagonales y busqué un punto donde se van a encontrar ambas líneas, ¿ok?
Eso lo hago para todas las líneas de reparto o al menos para la mayoría. Miren, algo así, ¿ok? Eso es para la segunda, esto sería para la tercera, paralelas, repito, a las líneas diagonales, ¿ok? Ahí está. Después de que tengo esto, voy a trazar una línea que una todos estos puntos. Por lo regular no es una línea recta, sí es una línea curva. Pero esto nos va a permitir a que entonces yo pueda proponer una nueva línea de reparto, como lo voy a hacer ahorita. Miren, a partir de ahí yo encuentro cuáles serían los puntos para esa nueva línea de reparto. En este caso, ahí estoy mostrando una nueva línea que ya coincide con la línea de alimentación. ¿Ok? Para mí esto es el punto pinch que usábamos en McKay-Thiele en destilación binaria. ¿Ok? En este momento estamos en la zona pinch, en los puntos pinch. ¿Ok? Bueno, ese punto que encontramos se le conoce como E', así lo etiqueté yo, que repito serían las condiciones mínimas, las condiciones pinch, ¿sale? Ok, bueno, si nos damos cuenta, al principio de este video teníamos un balance F más E ser igual a Rn más E. Ahorita está etiquetado con mínimo y con E' porque estamos en la zona pinch, y eso sería igual a una M, que es una mezcla, pues. Si yo trazo una línea entre S y F y otra línea entre E y Rn, en medio encontraré el punto M. ¿Ok? Ahora, si yo reescribo ese balance, simplemente sería F más S mínimo igual a M, un balance por componente para el compuesto B o para el soluto, el compuesto que se reparte, quedaría de esa manera, ¿sí? Y si yo le meto ahí el balance global, en lugar de M pongo el balance global, me va a quedar así. Yo le voy a hacer un poco de álgebra, lo que hice fue dividir todo entre F y luego acomodar de tal manera que pude despejar S mínima. ¿Ok? Ahí dejo el álgebra para que lo puedan revisar. Y esto ya nada más queda en función del flujo de F, la composición de B en la alimentación, la composición de B en el punto de mezcla y la composición de B en la corriente de soluto. Perdón, el solvente. ¿Ok? Entonces lo que resta es pues encontrar ese punto M porque pues F ya lo conozco, las composiciones en la alimentación y en el solvente también, como entraba puro, pues de B no tengo nada, ¿sí? De B no voy a tener ningún valor, pero en algunos casos sí lleva un poco del soluto, en este caso no, ¿ok? Y en M, bueno, pues tengo estas coordenadas, ¿sí? Ahí está para punto 16 para B, ¿ok? Punto 29 para A, y el resto, punto 55, tendría yo para C, ¿ok? La que nos interesa en este momento, pues es la de B, punto 16, ¿ok? Y entonces podría calcular el valor de S mínimo. Nos dice que mínimo necesito alimentar de solvente 1187.5 kilogramos por hora, ¿ok? Entonces por cada 1000 necesito esta cantidad de solvente mínimo. Bien, ahora ¿qué pasa si yo aumento el número, el valor de ese solvente y encuentro qué etapas necesito, cuántas etapas necesito? Bueno, para este ejemplo vamos a considerar que tenemos un S entre S mínimo de 1.5, ¿ok? Entonces yo de ahí despejo a S, ¿ok? Eso ya lo habíamos calculado anteriormente, ese S mínimo, y voy a alimentar entonces 1781.25 kilogramos por hora, ¿sale? Nuevamente resuelvo el balance en el punto de mezcla. El balance global es sencillo, simplemente sumo los flujos, y el balance por componente, bueno, pues me hace despejar la composición en el punto de mezcla, ¿ok? Si estudio los valores, el punto de mezcla ahora es punto 125 para el compuesto B. Entonces, ese valor lo busco en el diagrama y trazo una nueva línea que salga desde Rn, que pase por M y encuentre ahora un nuevo valor de E. ¿Ok? Aquí M, si se dan cuenta, está en esta coordenada que es la de B en punto 12. ¿Ok? Punto 125. Muy bien. Para las coordenadas del extracto final serían 0.05 para A. ¿Ok? Vean, estas son las líneas de A, más o menos está la mitad, entre 0 y 0.1, entonces 0.05. Para B está arriba de 0.1, aproximadamente 0.13, y el resto sería para C.
¿ok? Si lo vemos aquí también tengo punto 7, punto 8, entre punto 8 y punto 9, más o menos punto 82, aquí en esta diagonal. Muy bien. Ahora, ya que tengo el valor de E, el valor del extracto, la composición del extracto, lo que planteamos al principio de este video es que F menos C era igual a Rn menos S y los dos coincidían en un punto P. Bueno, ese punto P necesita ser encontrado. ¿Cómo? Pues trazo líneas, ¿sí?, que unan a F y E y Rn y S. Las proyecto hasta que se unan y encuentre ese punto P. ¿Ok? Ahora, ya que tengo ese punto P, voy a trazar la primera línea de equilibrio. El equilibrio se encuentra entre R1 y E1. En este momento tengo el valor de E1, pero no R1. Tengo que encontrar el equilibrio. Desgraciadamente no tengo ninguna línea de reparto que coincida con la intersección de E con la curva de emisibilidad. Entonces tengo que volver a trazar, ¿sí?, estas líneas de interpolación, ¿ok? Y buscar ahora sí una que coincida con la intersección de E1 con la curva de emisibilidad. Ahí trazo una línea de equilibrio y esa sería mi primer línea de equilibrio, mi primera etapa. ¿Ok? Ahora está en balance, ¿sí? Y el balance va a estar dado entre EF y RN E2, pero eso coincide con P. Entonces lo que hago es trazar desde este punto donde toqué del lado derecho la curva de emisibilidad una línea hasta el punto P. Nuevamente necesito, ¿sí?, trazar la etapa 2. Ahora tengo equilibrio entre R2 y E2. Este punto donde aquí está la intersección es E2, pero tampoco hay una línea de reparto en estos momentos. Entonces nuevamente trazo estas líneas de interpolación, busco una que coincida con la intersección, trazo una nueva línea de equilibrio, ¿ok? Y ahora una línea de balance, ¿ok? Ahora vamos con la etapa 3. Hay equilibrio entre E3 y R3, pero ahora sí coincide con una de las que ya tengo aquí dibujadas, entonces pues simplemente ya solo trazo la línea y nuevamente una línea de balance que vaya desde R3 hasta P. ¿Ok? Nuevamente coincide con una línea línea de reparto, entonces E4 y R4 pueden ser trazadas fácilmente. Una vez que nos dimos cuenta que trazamos esta etapa 4, cruzamos a esta línea que estaba entre Rn y P' y ahí es donde finalizamos el trazado de etapas. De tal manera que yo tendría 4 etapas de equilibrio. Son las líneas azules que ustedes ven en pantalla. Bueno, en resumen, pues es necesario una columna de 4 etapas de equilibrio y estas son las composiciones que salen del equipo, ¿ok? Salen de esta columna. Ya conocíamos el solvente y la alimentación. En composición, con los flujos que se calcularon, fue posible encontrar las composiciones de refinado y de extracto. Con un balance de materia, podríamos encontrar los flujos de E y los flujos de Rn. Bueno, eso es todo en este video. Espero que se haya entendido. Entiendo que es un método un poquito tedioso, complicado, sobre todo porque hay que interpolar las líneas de reparto. Pero bueno, pues así funciona, ¿ok? No hay una manera más sencilla de hacerlo. En ese sentido, hay que hacer ese trabajo. Si alguien necesita alguna asesoría, alguna clase, no duden en contactarme. Aquí dejo mis datos. Y cuídense mucho y nos vemos en el siguiente video.